Buen día, estimados hermanos y hermanas de la Iglesia Nacional Presbiteriana Emanuel de la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Reciban un cordial saludo desde su servidor, el presbítero Sergio Desiderio Hernández Parra, desde el bello puerto de Acapulco. Quiero comenzar con el sermón, con la predicación de este día, con un poema de Stephanie Ochoa, que habla de la profunda necesidad de mantenerse cerca de la persona que uno ama. El poema dice de la siguiente forma: siempre estaré a tu lado porque te amo. No importan los problemas, siempre estaré ahí para darte todo mi apoyo y amor, no lo dudes. Siempre estaré ahí cuando lo necesites. Eres el amor de mi vida y nunca te dejaré solo. Siempre estar a tu lado en los buenos, malos, felices y tristes momentos, ahí estaré. Siempre cuenta conmigo, no lo dudes, amor mío. Cuando estés derramando lágrimas, allí estaré para llorar contigo. Cuando estés lleno de felicidad y quieras compartirlo, allí estaré yo, porque lo único que quiero es verte feliz. Cuando quieras dar amor, yo estaré ahí porque quiero el amor tuyo. Siempre estaré a tu lado para darte todo mi amor y todo lo que tengo de mí. Siempre estaré ahí contigo en lo que sea. Nada ni nadie podrá impedirme estar contigo en cada momento. Siempre estaré a tu lado, mi amor, no lo dudes. Ahora quiero hacer la siguiente pregunta. ¿Humanamente esto es posible? ¿Qué pasa cuando nuestro estado de ánimo cambia? Cuando las circunstancias nos son adversas, como cuando nuestra salud se deteriora, cuando perdemos una facultad, cuando tenemos que mudarnos o finalmente cuando llega la muerte. ¿Saben? En este pasaje que vamos a revisar este día, Juan 16, Jesús mismo sabía que no podía continuar con sus discípulos, pues lo estaba esperando la muerte de cruz. Pero a Dios nunca lo toma desprovisto ninguna circunstancia o contingencia de la vida. Él es el único ser que puede afirmar categóricamente: no los dejaré solos. Por eso nos ha dejado el Espíritu Santo y de esta forma está cumpliendo con su palabra de siempre acompañar a sus discípulos, de siempre acompañar a su pueblo, de estar al lado de su iglesia. Vamos a orar para pedirle que el Señor nos guíe en el estudio de su palabra. Gracias, Padre, por la oportunidad que nos das nuevamente de acercarnos a tu Escritura. En ella encontramos tu mensaje revelado. Te pedimos que tu Espíritu Santo, quien lo inspiró, ahora también nos revele tu mensaje a cada uno de nosotros y nos muestre lo que tú quieres hacer en nuestra vida. Que tu Espíritu Santo nos acompañe permanentemente para comprender tu palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Juan capítulo 16, versículos 5 al 6 dice: pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta: ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. ¿Te puedes imaginar la escena de esa última noche que pasó Jesús con sus discípulos? Jesús está notando la tristeza en el rostro de ellos. Les ha dicho de su inminente partida. Y les dice: es conveniente que yo me vaya. Sus discípulos, al enterarse de que Jesús volvía a su gloria eterna con el Padre, deberían, yo creo, haber estado gozosos y celebrar por la partida. Pero no fue así. Ellos evidentemente todavía estaban esperando que Jesús pudiera evitar la muerte, porque ya lo habían estado escuchando a sus alrededores, y que pudiera establecer el reino de Israel según las expectativas que ellos tenían y que el pueblo tenía sobre el Mesías que había llegado. ¿Cómo deben de haber afrontado los discípulos su futuro sin la presencia de su Maestro y Señor? Dice el versículo 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros,
mas si me fuere, os lo enviaré. Y vean aquí esta alternativa, esta respuesta que tiene Jesús en aquella noche de tanta tristeza para los discípulos. Vendrá el Consolador, porque yo se los enviaré. Este versículo comienza con esa conjunción opuesta. Cuando estamos hablando sobre una situación y de repente aparece la palabra pero, que establece un contraste sobre la situación que estamos hablando. En este caso, sobre la tristeza que Jesús está notando en el rostro de sus discípulos. El pronombre personal, yo, enfatiza y hace un contraste en esa profunda tristeza que ellos están sintiendo en ese momento. Jesús está convencido de que tiene que ir a la cruz, pero también sabe que vendrá una realidad totalmente diferente para sus discípulos. Por eso les dice, les conviene, es mejor que yo me vaya. Su sentimiento de tristeza no estaba basado en la verdad. Jesús estaba por compartirles esa verdad que cambiaría sus emociones y su vida. Al expresar con el verbo les conviene, este verbo traduce una palabra griega que significa conllevar o traer juntos. Implica algo que es bueno o que es altamente provechoso. Así que este verbo se utiliza en otras partes de la Escritura para hablar de lo que más conviene. Por ejemplo, en este mismo Evangelio, en el capítulo 11, versículo 50, Caifás les dijo al Sanedrín, os conviene que un solo hombre muera por el pueblo. Cuando estaba hablando de que si Jesús llamaba a las multitudes y había una revuelta, pues era conveniente mejor que muriera ese hombre a que hubiera un levantamiento y la autoridad romana se pusiera en oposición a los judíos. Ahora, frecuentemente ocurre esto en las Escrituras. Dios invierte los propósitos de nosotros los seres humanos para que sean lo opuesto a lo que nosotros pensamos. En este caso, Jesús está diciendo, conviene que yo vaya a la cruz, conviene que yo vaya a la muerte, conviene que yo ya no esté con ustedes. Ellos, en cambio, decían, ¿por qué te tienes que ir? Nosotros queremos que sigas con nosotros, estamos muy contentos, hemos disfrutado estos años contigo y tenemos planes y expectativas grandes. Los discípulos pensaban que su salida sería la más grande tragedia para ellos y el reino de Dios. Las palabras de Jesús les parecían incomprensibles hasta que Él les explicó en qué sentido sería bueno, es decir, que les conviene. Debemos notar el énfasis en la necesidad de su partida para que sea posible la venida del Espíritu Santo. Por lo tanto, lo expresa en forma negativa y luego en una positiva. La venida del Espíritu Santo no fue meramente para suplir la ausencia del Hijo, sino para completar su presencia. Sí, les conviene que yo me vaya. Y lo dice de dos formas. Es mejor para ellos al no tener que depender de la presencia visible y tangible de su Señor, de aprender a caminar por fe y no por vista. Y además, es que Él vendría después de la partida de Jesús, y la obra redentora sería completada en la cruz y la resurrección, pero será el Espíritu Santo quien guíe a los discípulos para compartir de este mensaje de la obra redentora. Así que la partida de Jesús es la condición para que venga el Espíritu, el Consolador, aquel que los va a acompañar. Si Jesús no hubiera llevado a cabo la misión que vino a cumplir, no habría existido evangelio. Y si no hubiese muerto, no podría limpiar nuestros pecados, no podría haber resucitado ni derrotado a la muerte. Y si no hubiera vuelto al Padre, el Espíritu Santo no habría podido venir.
Así que dice el versículo 7, pero en realidad es mejor para ustedes que me vaya, porque si no me fuera, el abogado defensor no vendría. En cambio, si me voy, entonces se los enviaré a ustedes. Nueva traducción viviente. La presencia de Cristo sobre la tierra se limitaba a un solo sitio, como nos ocurre a nosotros, que estamos en un lugar y en un tiempo determinado. Pero irse significaba que podría estar presente en todos lados, donde quiera que ellos caminaran, a donde quiera que fueran. En ese momento iría la misma presencia del Espíritu Santo, y por decirlo de esta manera, iría la misma presencia de Cristo si fueran a Capadocia, si fueran a Europa, si fueran a Asia, a donde quiera que estuvieran los discípulos. Ahí está la presencia misma del Señor en el Espíritu Santo. Así que en lugar de la presencia histórica de Jesús, entra ahora la presencia espiritual de Jesús en medio de su pueblo. Por eso dice, es conveniente que yo me vaya. Ahora, una de las obras que va a realizar el Espíritu Santo, dice, es convencer. Sí, nos va a convencer a nosotros. Una labor que es sobrehumana. Hago esta pregunta. ¿Cuántas veces has tratado de convencer a tu pareja para que haga lo que tú crees que es mejor? ¿Es fácil? ¿Está dispuesta? ¿Está de acuerdo? ¿Siempre te dice que sí? ¿Verdad que no es fácil? Los hombres pensamos diferente a las mujeres piensan diferente a los hombres. Realmente lo que ocurre en la relación de pareja es que aprendemos a convivir y a amarnos y a respetarnos a pesar de lo diferente que somos. Pero tratar de convencer de que cambie su forma de sentir y de pensar prácticamente es imposible. Dice Juan 16:8, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Por lo tanto, una de las funciones primordiales del Espíritu Santo es convencer, es transformar el pensamiento, las emociones, las actitudes y la vida de las personas, que esa es una labor sobrehumana. Esta es la única referencia a la obra del Espíritu Santo en relación con el mundo. Todas las demás referencias están relacionadas con el ministerio en y por medio de los creyentes. Pero aquí, esta es la única directamente relacionada con el mundo. Antes, el Espíritu Santo se presenta como el consolador, como el ayudante, como el abogado. El término convencerá describe la función del abogado acusador, es decir, del fiscal, quien examina al acusado para descubrir o para exhibir o para traer a la luz las evidencias de su culpabilidad con el fin de convencerlo a él y al juez de su crimen. Los seres humanos vivimos en la ignorancia o la negación de nuestra condición espiritual verdadera. El mundo, por ejemplo, considera que Jesús puede ser un pecador, puede ser una mala persona, puede ser un maestro, pero hasta ahí. Vean lo que ocurrió allá en Juan 9:24. Por segunda vez llamaron al hombre que había sido ciego y le dijeron, Dios debería recibir la gloria por lo que ha pasado, porque sabemos que ese hombre, Jesús, es un pecador. Nueva traducción viviente. Habían visto la transformación, cómo ese hombre que había sido ciego de nacimiento había recobrado la vista. Nadie podía hacerlo, pero cuando lo relacionan con Jesús dicen, a ese no le creemos, ese es un hombre pecador, por lo tanto no puede haber hecho estos milagros. Asimismo, hoy en medio de esta pandemia, con todo lo que está ocurriendo, la gloria no es para el Señor cuando alguien sana, sino más bien decimos tuvo suerte. El mundo dice fue la ciencia
Ocurrió un milagro, pero no se lo atribuyen directamente al Señor. Lucas 18:9 dice: luego Jesús contó la siguiente historia a algunos que tenían mucha confianza en su propia rectitud y despreciaban a los demás. Nueva traducción viviente. El Espíritu tiene la misión de invertir ese concepto. Es decir, recuerda que estas palabras fueron dirigidas a los discípulos desanimados, preocupados por saber cómo enfrentarían un mundo hostil, un mundo que no los quiere por ser seguidores de Jesús, un mundo que los rechaza porque hablan de la verdad, un mundo que los rechaza porque desnudamos el pecado que hay en nuestra sociedad. Así que el Señor quería animarlos. Por eso les dijo que una parte del ministerio futuro del Espíritu Santo afectaría al mundo que tanto ellos temían. La palabra clave en esta parte es el verbo convencer. Hoy día usamos la frase convencer de culpa o condenar. El Señor enseñó que el Espíritu obraría de tal forma en el mundo que ya fuera que su obra se aceptara o no, el mundo sería convencido de culpa, es decir, sería hallado culpable. Una parte de este mundo está convencido, dándose cuenta de su estado perdido. De esa manera responde a la oferta de salvación. Otra parte igualmente está convencido de su culpa. En este caso, está condenada, pero no responde al mensaje de salvación. Según Juan, la revelación cristiana es a la vez la crisis del mundo. En el encuentro con el revelador y su palabra, el mundo se enfrenta con la decisión definitiva de salvación o de condenación. El Espíritu y su conexión con Él en la predicación de la Iglesia tiene la tarea precisamente de dar a conocer ese juicio del mundo y cuál será el resultado de él. Ya hemos declarado que cuando venga el Espíritu ocurrirán tres cosas. Tres áreas serán afectadas. Dice Juan 16:9. Primero, nos convencerá de pecado porque no creen en mí. En la Nueva Traducción Viviente dice: el pecado del mundo consiste en que el mundo se niega a creer en mí, hablando de Jesús. El término pecado traduce un vocablo griego que significa errar en el blanco. Dios había enviado a su Hijo como su representante personal para revelar su naturaleza, su carácter, su propia persona. Ese fue el propósito para el cual vino al mundo. En el hecho de rechazar este testimonio, es decir, de no creer en Jesús, de esta manera está entrando el pecado. Es decir, erramos en el blanco, no podemos comprender o ubicarnos precisamente en la obra de Dios, sino que al contrario, no lo vemos más que como un simple mortal. La crucifixión revelaría más que cualquier otra cosa la actitud rebelde del ser humano hacia Dios. Manifestaría esa vida terrenal de Jesús que solamente llegará a su culminación y demandará su muerte. Aparte de este ministerio del Espíritu Santo, el incrédulo nunca vería con claridad la gravedad de su condición espiritual ante Dios, ni sentiría la pesada convicción que requiere esa gravedad del pecado que hay en nosotros. El mundo sabe perfectamente qué es pecado. Basta ver los periódicos, la revista, los noticieros, escuchar la radio. Todos los medios de comunicación hablan de eso y lo describen detalladamente. Y a veces, con mucha frecuencia, lo están condenando. Pero lamentablemente, el ser humano se excusa de su responsabilidad
moral. Claro que la Biblia y nosotros creyentes estamos a favor de una moralidad que viene del Señor. Sin embargo, no era esto lo que Cristo tenía solamente en mente. El pecado es no creer en Cristo y el Espíritu confrontará al mundo con este terrible pecado. Porque esa es la raíz de todo. El negar la autoridad, el gobierno, la soberanía, el querer ser nosotros nuestro propio Dios y no pedirle al Señor que sea nuestro Señor y acudir a Él en su gracia. Juan 16:10 dice: también convencerá de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. La Nueva Traducción Viviente dice: la justicia está disponible porque voy al Padre y ustedes no me verán más. Así que en segundo lugar, el Espíritu convencerá al mundo incrédulo en cuanto a justicia. Pero, ¿a qué se refiere el término justicia? En nuestra sociedad goza de gran variedad de matices y numerosas referencias en las Escrituras, pero hay que relacionarlo con el espíritu propiamente del mensaje divino. En Juan, la justicia de Dios se refiere al camino de Cristo en la cruz. Fíjense lo que dice: y llegar a ser uno con Él. Ya no me apoyo en mi propia justicia, por medio de obedecer la ley, más bien llego a ser justo por medio de la fe en Cristo, pues la forma en que Dios nos hace justo delante de Él se basa en la fe. La expresión "me voy al Padre" no se refiere solo al hecho de ir al Padre, sino a la manera en que irá al Padre. Irse al Padre lo llevará por el camino de la obediencia hasta la muerte, una muerte en la que pagó el precio por el pecado de toda la humanidad, haciendo posible que la justicia de Dios alcance a todos aquellos que creen en Él y que depositan su confianza en Él. Esta es la justicia de Dios, que es opuesta a la que el mundo pudiera lograr por obedecer ciertas reglas, por decir yo lo logré, yo puedo, yo lo hice. En resumen, el pecado consiste en no creer y no obedecer al Hijo de Dios. Por otro lado, la justicia se logra por el creer en Jesús, que resulta en la obediencia de sus mandatos. Sí, así como Jesús cumplió con la voluntad del Padre, que nosotros cumplamos con su voluntad, con sus mandamientos revelados. Y luego, la última parte de esta exhortación: el Espíritu nos convencerá de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Dice en la Traducción Viviente: el juicio vendrá porque quien gobierna este mundo ya ha sido juzgado. El mundo tiene sus propias normas o criterios falsos de lo que es el pecado, la justicia y el juicio. El Espíritu tiene la enorme tarea, humanamente imposible, de convencer al mundo del error de su forma de pensar y de su error en su forma de actuar. Seguramente los líderes judíos y detrás de ellos el príncipe de este mundo celebraron su victoria cuando Jesús fue crucificado y cuando murió. Sin embargo, lo que parecía victoria para ellos fue en realidad su derrota. Fueron juzgados y condenados en la cruz. Jesús veía este resultado como un hecho ya realizado al decir que el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. El verbo "ha sido juzgado" está en su original en un tiempo perfecto, que indica una acción realizada en el pasado cuyos resultados continúan hasta el presente. Satanás sigue su programa de engaño y conquista de los desprevenidos, pero lo hace sabiendo que su condenación fue establecida en la cruz y en la resurrección
de Jesús. Y vean cómo lo dice Colosenses 2, versículo 15. Desarmó a los poderes y a las potestades, y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. Nueva versión internacional. Es decir, los sacó por las calles para que los exhibiera y vieran que estaban totalmente derrotados. Y por último, una última acción del Espíritu Santo que queremos enfatizar. Dice el versículo 12 del capítulo 16 de Juan: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no los podéis sobrellevar. El Espíritu Santo nos ayuda con nuestras limitaciones, nos ayuda con nuestra incomprensión, nos ayuda a ver con los ojos espirituales las realidades divinas, nos ayuda a ubicar y a entender que Dios nos está hablando, porque de otra manera, para nosotros sería una locura la cruz y el mensaje del Evangelio. De la enseñanza sobre el rol del Espíritu Santo con el mundo, Jesús se vuelve al rol del Espíritu Santo con los discípulos. El maestro sabio conoce el nivel intelectual de sus alumnos, su capacidad para discernir el significado de sus enseñanzas y el momento apropiado para compartírselas. Siempre tiene más que compartir con los alumnos que lo que ellos están en condiciones para recibir en ese momento. Así fue como Jesús observó a sus discípulos en ese momento. Cuando utiliza el verbo sobrellevar, tiene que ver con entender, con aceptar y con obedecer sus enseñanzas. En ese momento no estaban preparados todavía para entender, aceptar y obedecer las enseñanzas. Juan 16:13 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. En ese momento, ellos no podrían sobrellevar sus enseñanzas, pero cuando venga el Espíritu de verdad, es decir, cuando llegue ese tiempo, cuando el Espíritu sea derramado, entonces serán capaces de entender todo el mensaje del Evangelio y poderlo compartir. El término verdad y sus derivados se emplean 48 veces en el Evangelio de Juan, y en este contexto habrá de entenderse como las realidades de Dios, como la única realidad verdadera. Y el verbo guiará traduce un vocablo compuesto que significa conducir por un camino. Es decir, el Espíritu nos va a ir conduciendo por el camino espiritual, por el camino de Dios. Nos va a ir mostrando la senda por la cual debemos andar. Y esto es un desarrollo progresivo. Es emprender el camino en dirección del reino de los cielos. Lo que Jesús no pudo compartirles, porque en ese momento no lo podían sobrellevar, ahora el Espíritu lo hará y lo hará en abundancia, con creces. Adaptaría la enseñanza al nivel de madurez espiritual de cada creyente, compartiendo toda la verdad posible en cada etapa de su desarrollo. La verdad a la que guiará incluye una aclaración del sentido de la vida, de las enseñanzas y de la muerte de Jesús. Pero aquí concretamente se refiere al futuro, a las cosas que han de venir. En el caso de los discípulos, el Señor les había dado mucho que comer, pero no habían podido digerirlo. Su ayuda para hacerlo vendría precisamente del Espíritu Santo. En la actualidad, si queremos saber de Cristo, tenemos que someternos a la docencia, a la enseñanza del Espíritu Santo. Con libros o sin ellos,
con aulas o sin ellas, con material didáctico o sin él. Los creyentes en cualquier parte y en cualquier tiempo tenemos un maestro personal de la Biblia. Se llama el Espíritu Santo. Así que nos conviene, vivimos en ese estado en el que el Espíritu Santo viene a mostrarnos la justicia del Señor, viene a revelarnos nuestra necesidad de Él a través de mostrarnos lo malo que somos y las oportunidades que tenemos si entregamos nuestra vida a Él. Y luego viene a mostrarnos el camino, la senda de la voluntad revelada de nuestro Dios. Él es nuestro maestro personal de la Biblia para que podamos comprender la enseñanza y el ministerio y los requisitos y las expectativas que tiene el Señor para ti y para mí. Vamos a darle gracias al Señor. Te damos muchas gracias, Padre, por la oportunidad que nos has dado de recordar que el Espíritu Santo es nuestro ayudador, es quien nos hace conscientes de la verdad y es el Maestro que nos enseña tu palabra revelada, de tal manera que no solamente la comprendamos, sino que seamos capaces de normar nuestra vida con ella. Gracias por la presencia de tu Espíritu en medio de nosotros, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.